Mi nombre es Amy y tengo 31 años. He estado casada con mi esposo, Zen, durante 3 años, pero aún no tenemos hijos. Habíamos imaginado tener una casa y empezar una familia para ahora, pero ese sueño parece estar desvaneciéndose. He comenzado a creer que Zen y sus padres están contribuyendo a nuestra situación actual. A pesar de nuestros esfuerzos por ahorrar dinero juntos, nuestros ahorros no han crecido mucho. Zen a menudo compra regalos caros de marcas para sus padres, y este hábito ha sido una carga para nuestras finanzas. Antes de casarnos, sabía que Zen tenía la tradición de dar regalos a sus padres, lo cual inicialmente vi como una señal de respeto. Sin embargo, mi perspectiva ha cambiado desde que nos casamos. Aunque su piedad filial es admirable, su tendencia a gastar dinero de manera imprudente se ha vuelto más evidente. Parece ver nuestro aumento de ingresos como una luz verde para gastar de manera más extravagante. Donde antes se ceñía a un presupuesto, ahora elige solo artículos de lujo, y sus padres han llegado a esperar estos costosos regalos. Incluso los solicitan sin ninguna razón particular, lo cual me resulta difícil de entender. Zen ha estado dando regalos a sus padres en secreto, y descubrir esto solo ha alimentado mi creciente resentimiento. Mientras él muestra una dedicación inquebrantable hacia sus padres, permanece indiferente hacia los míos. Cuando menciono el próximo cumpleaños de mi madre, su respuesta despreocupada solo aumenta mi frustración. La clara diferencia entre los regalos que derrocha en sus padres y los modestos que puedo permitirme para los míos me molesta profundamente. A veces desearía poder regalarles cosas caras, pero nuestras finanzas están muy ajustadas debido a sus gastos. Como resultado, los regalos que logro darles siempre son un compromiso, quedando por debajo de lo que me gustaría ofrecer. Aunque mis padres aprecian lo que reciben, me duele no poder celebrar completamente sus ocasiones especiales. Mi insatisfacción con la preocupación unilateral de Zen por sus padres se está volviendo cada vez más difícil de ignorar. Después de un año de matrimonio, al ver que nuestros ahorros se estancaban, comencé a abordar los hábitos de gasto de Zen. Sin embargo, cada vez que discutíamos, la conversación terminaba en su enojo. Me acusaba de falta de simpatía hacia sus padres o incluso de despreciarlos, sin escuchar realmente mis preocupaciones. A pesar de mis repetidos intentos de comunicarme, nunca escuchó de verdad ni mostró disposición para cambiar. Hace unos meses, Zen le compró a su madre una billetera nueva y cara. Cuando lo confronté sobre esto, defendió la compra alegando que su billetera anterior estaba desgastada, pero sabía que la billetera vieja era una que él le había dado solo un año antes, y no se veía desgastada. Al darme cuenta de que mis palabras estaban llegando a él, decidí abordar el problema directamente con sus padres. Considerando nuestro futuro, sentí que era crucial tratar el asunto con los padres de Zen en su presencia. Comencé mostrando el saldo de nuestra cuenta conjunta y señalando lo poco que habían crecido nuestros ahorros desde que nos casamos. Como pueden ver, dije, casi no hemos aumentado nuestros ahorros desde que empezamos, a pesar de que ambos contribuimos al ingreso del hogar. Mis suegros examinaron el estado de cuenta bancario con expresiones indescifrables, mientras que Zen parecía visiblemente descontento. Sin desanimarme, me volví hacia él y pregunté, Zen, ¿recuerdas la promesa que hicimos cuando nos casamos? Acordamos ahorrar dinero para construir una casa y empezar una familia, ¿verdad? Parecía tener un momento de realización y asintió, luciendo culpable. Para llegar al fondo del asunto, presioné a Zen más. Entonces, ¿por qué no estás cooperando? ¿Estás diciendo que no quieres construir una casa ni tener hijos? Sacudió la cabeza vigorosamente, claramente de acuerdo con esa idea. Justo cuando estaba a punto de continuar, mi suegra interrumpió. Oh, ¿así que ahora hablamos de construir una casa? Eso suena maravilloso. Me gustaría que nuestra habitación estuviera en un lugar soleado. Mi suegro agregó rápidamente, sí, definitivamente necesitamos más espacio para nuestras cosas. 2 habitaciones serían ideales. Me quedé sorprendida por esta respuesta inesperada. Aprovechando el momento, Zen se mostró entusiasta con la idea. Está bien, entonces, hagamos 2 habitaciones, una para visitas y otra para guardar ropa y pertenencias. Molesta por su entusiasmo, interrumpí, si vamos a añadir 2 habitaciones, eso aumentará significativamente nuestros costos. Por lo tanto, necesitaremos evitar cualquier regalo caro hasta que el préstamo esté pagado. Mi suegra rápidamente se retractó. Oh, solo era una broma. Rara vez nos quedamos en casa de Zen de todos modos, ¿verdad? Mi suegro se unió, exactamente. Manteniendo mi sonrisa, reafirmé firmemente una decisión que había tomado anteriormente. Veo que era una broma. Sin embargo, por el bien de nuestro futuro hogar e hijos, necesitaremos limitar los regalos a cumpleaños y aniversarios solamente. Zen protestó de inmediato, eso no es justo para mamá y papá. Ya anticipaba su reacción y respondí con desdén, entonces,
Tu dinero para gastos se cortará por completo. No podemos encontrar otra manera de ajustar nuestro presupuesto. ¿O planeas usar el dinero que ahorraste cuando eras soltero para cubrir los regalos de tus padres? Si es así, no intervendré. Zen guardó silencio, con el rostro amargo. Solté un suave suspiro, y con una sonrisa brillante dirigida a mis suegros, que buscaban una respuesta. Dije, aprecio su comprensión. Ahorrar requiere el esfuerzo de toda la familia. Respondieron con asentimientos renuentes, sus rostros aún sombríos. Era evidente que ninguno de ellos, incluido Zen, estaba completamente convencido, pero cerré firmemente la conversación, sin dejar lugar para más discusión. Después de esa discusión, Zen dejó de dar regalos extravagantes a sus padres y noté que el saldo de nuestra cuenta bancaria conjunta aumentaba constantemente. Sentí un alivio a medida que nuestras finanzas comenzaban a mejorar. Sin embargo, esta tranquilidad fue de corta duración. El punto de inflexión llegó cuando mi hermana dio a luz, siendo solo un año menor. Mi hermana y yo siempre hemos sido muy cercanas, aunque nuestro contacto disminuyó después del matrimonio. Aún nos esforzamos por mantenernos en contacto al menos una vez a la semana. Cuando tuvo al bebé, me envió una foto junto con noticias de su alegría y emoción. Quizás esté sesgada porque es mi sobrina, pero el bebé era realmente adorable. No pude contener mi emoción y de inmediato le mostré a Zen la foto del bebé. Sus ojos se suavizaron mientras se dejaba encantar por la ternura del bebé. Sentí una ola de alivio ante su reacción, aunque siempre había dicho que le gustaban los niños. Tenía mis dudas sobre si realmente lo decía en serio. Me preocupaba que su renuencia a ahorrar dinero se debía a una falta de interés en tener hijos, pero por su reacción, parecía que también atesoraría a nuestros futuros hijos. Sintiendo que estaba más segura, recordé algo y le dije a Zen, que todavía admiraba la foto. Ya le envié a mi hermana un regalo y algo de dinero para el bebé. Su expresión se oscureció de inmediato y me miró con clara insatisfacción. Restringes regalos para mis padres pero gastas tanto en tu hermana, dijo, claramente molesto, mientras estaba allí en estado de shock. Continuó quejándose, y lo enviaste sin discutirlo conmigo. Su autojustificación me hizo perder los estribos y respondí con firmeza, ¿cómo puedes decir eso cuando siempre das regalos en secreto a tus padres? Esto es para una celebración de bebé. No es por nada en absoluto. Si no puedes aceptarlo, entonces acordemos dejar de dar regalos por completo. Me preocupaba haber sobrepasado los límites, pero las palabras ya habían salido y no podía retractarme. Tal vez la idea de estar prohibido de dar regalos era demasiado para que él la aceptara, pero no argumentó más y se quedó en silencio. Su rostro seguía descontento, pero lo tomé como una señal de que había accedido de mala gana. Unos días después de nuestra discusión, recibí una llamada de mi suegra. En cuanto respondí, comenzó con, escuché que tu hermana tuvo un bebé. Al darme cuenta de que mi esposo había compartido esta noticia, confirmé, sí, así es. Esperaba que ella ofreciera felicitaciones o hablara sobre el bebé, pero en cambio, preguntó, entonces, escuché que le diste un regalo, ¿es cierto? Tomada por sorpresa por su franqueza, respondí, sí, envié algo para el bebé, para mi sorpresa. Ella respondió alegremente, bueno. Espero que también tengas algo para nuestro aniversario la próxima semana. Estoy esperando con ansias. Su solicitud parecía un poco cortés, pero era mejor que tener a Zen haciendo una compra cara por su cuenta. Acepté y terminé la llamada. Para el aniversario de mis suegros, decidí enviar un par de gafas prácticas. Me preparé para una queja, pero no llegó ninguna, y el tiempo pasó sin incidentes. Había juzgado demasiado rápido a mis suegros, pero los eventos recientes me hicieron darme cuenta de mi error. Un día, mi suegra visitó nuestra casa con un bolso de lujo nuevo, radiante de alegría. Admiró el bolso y me agradeció, diciendo, gracias por el bolso de $4,000. Quedé atónita, creyendo que nuestro regalo de aniversario era simplemente un par de gafas. Me quejé a Zen, me siento horrible por esto. Mi sorpresa me dejó apenas capaz de susurrar, pero decidí no abordar el tema con ella en ese momento. Ella parecía ajena a mi reacción y mencionó alegremente que iba a salir a almorzar con amigas. Después de que se fue, me apresuré al banco. Teníamos 3 cuentas individuales de antes de nuestro matrimonio y una cuenta conjunta que abrimos después de casarnos. La cuenta conjunta no mostraba retiros significativos, pero al revisar nuestras cuentas personales, descubrí que se habían retirado $800 de la cuenta de Zen y $4,000 de la mía. Cuando mi esposo llegó a casa, lo confronté sobre el dinero que faltaba, pero desestimó mis preocupaciones. Pensé que sería poco filial dar solo gafas para el aniversario, así que usé mi cuenta para cubrir a papá y la tuya para cubrir a mamá, explicó. Al ver mi enojo, se puso nervioso e insistió en que no era gran cosa.
ya que no había tocado la cuenta conjunta. Mientras permanecía en silencio, su frustración aumentó. ¿Por qué solo ibas a comprar gafas para el aniversario? Me esforcé para asegurarme de que ambos estuvieran cubiertos, argumentó, dándome cuenta de que la conversación no iba a ninguna parte. Agarré la bolsa que había empacado antes y salí rápidamente de la casa. Podía escucarle gritar detrás de mí, pero lo ignoré y me alejé. Cuando llegué a casa de mis padres, me recibieron en la puerta, claramente sorprendidos por mi repentina aparición. Mi intención de divorciarme los dejó aún más atónitos, ya que no les había mencionado nada al respecto antes. Debe haber sido una sorpresa. Les expliqué las profundas diferencias en valores y pensamientos entre mi esposo, sus padres y yo, detallando el reciente incidente con el bolso de lujo. Compartí cómo mi miedo a que mis activos fueran mal utilizados me llevó a decidir el divorcio. Mis padres escucharon, entendieron y apoyaron mi decisión. Como ya me había preparado para el divorcio, presentar la petición y arreglar un abogado fue sencillo. Una vez confirmé que la declaración jurada probablemente había llegado a él, mi esposo comenzó a intentar contactarme repetidamente. Sus mensajes de voz se llenaron de mensajes que inicialmente escuché. Sin embargo, a medida que sus mensajes se volvían cada vez más enojados, dejé de escucharlos y elegí no responder. El proceso de divorcio con mi esposo fue mucho más fluido de lo que había anticipado, gracias a mis preparativos exhaustivos. Como trabajábamos en diferentes departamentos de la misma empresa, la noticia de nuestro divorcio se difundió rápidamente. Aunque él intentó afirmar que me fui por mi propia voluntad, sus mentiras fueron rápidamente desmentidas. Ya había informado a mi jefe y colegas sobre mi intención de divorciarme, junto con las razones y los problemas con mi esposo y su familia. A pesar de cualquier información falsa que pudiera haber difundido, mi jefe y colegas, que conocían la verdadera historia, la refutaron de inmediato. Mi esposo solo empeoró las cosas al propagar falsedades. Enfrentó miradas frías de sus colegas y fue presionado por su jefe para resolver el asunto rápidamente. Dada su naturaleza naturalmente tímida, parecía que no podía manejar la presión. Bajo esa creciente presión, aceptó el divorcio. Incapaz de soportar el ambiente hostil en el trabajo, renunció y se mudó de nuevo con sus padres. Sin embargo, las cosas no mejoraron allí. Los rumores sobre él y sus padres se habían esparcido más allá de la oficina, llegando a nuestros familiares también. Gracias a un pariente que trabajaba en la empresa, la recepción fue helada. Volver a casa de sus padres solo dañó aún más su reputación. El vecindario lo veía como alguien que había sido abandonado por su esposa, y sus padres, conocidos por exhibir su lujo y mirar por encima del hombro a los demás, solo empeoraron la situación. Aunque no estaba claro el origen de las filtraciones, los rumores circularon rápidamente, enfrentándose a la desaprobación y miradas frías de quienes los rodeaban. Mi exesposo y sus padres perdieron su antigua arrogancia y se volvieron notablemente sumisos. Su colección de bienes de lujo, que solían atesorar, llegó a su fin cuando mi exesposo perdió su ingreso, obligándolos a vender sus posesiones. Un pariente que solía trabajar con nosotros me informó que la relación entre mi exesposo y sus padres se había vuelto fría, llena de culpas mutuas. Me sentí indiferente a esta noticia. Se habían vuelto irrelevantes para mí. Después de nuestra separación, he estado viviendo sin estrés y disfrutando cada día el aumento constante en mi cuenta bancaria. Ahora que ya no estoy cargando el peso de ahorrar, me trae mucha alegría. Mi entusiasmo por el trabajo ha regresado. Anteriormente, mis ganancias se consumían en regalos para mis suegros, lo cual era desalentador. Pero eso ya no es un problema. También he podido darle a mis padres los regalos que realmente quería, algo que no podía permitir antes. Inicialmente dijeron que lo que habían recibido era suficiente, pero una vez que les expliqué que era por mi satisfacción personal, lo aceptaron con gusto. Ver su reacción levantó la culpa que había sentido. En cuanto al amor, planeo tomar un descanso, pero si surge la oportunidad de volver a casarme, espero aplicar las lecciones que he aprendido de estas experiencias. Es como si no fueras bienvenida aquí, deberías irte. Las duras palabras de mi hermano me dolieron profundamente, pero lo que más hirió fue la satisfacción silenciosa de mi cuñada mientras se sentaba a mi lado, entrecerrando los ojos y sonriendo ante mi reacción atónita. Me volví hacia nuestra madre, esperando algo de apoyo, pero solo suspiró y dijo: vivir con tu hermano y su esposa, que fueron a escuelas prestigiosas y trabajan en grandes empresas, parece mejor que estar contigo, Linda. Tú solo te quedas en casa todo el tiempo. Su tono era calmado pero la punzada era innegable. Ninguno de ellos, mi madre, mi hermano o mi cuñada, parecía reconocer cuánto había contribuido económicamente y lo que había sacrificado por nuestra familia. Tragando el dolor, dije con calma: está bien, me iré, pero no esperen más ayuda de mi parte.
y comencé a empacar mis cosas. Mientras reunía mis pertenencias, mi cuñada se burló: ¿te rindes tan fácilmente, Linda? Nunca sabes quién luchará más en el futuro. Sus palabras, impregnadas de sarcasmo, resonaron en mi mente, pero sabía que participar solo crearía más conflictos. Me llamo Linda, y he tenido un éxito increíble con mis negocios en línea. Mi camino hasta aquí no fue sencillo. Durante mis años en la universidad, me imaginaba conseguir un trabajo normal en una empresa, como todos los demás, pero todo cambió en mi segundo año cuando mi papá se enfermó. Necesitaba cuidados constantes y, aunque contratamos cuidadores, no podían estar allí todo el tiempo. Mi mamá, que nunca fue buena en el trabajo doméstico, a menudo descuidaba sus necesidades, diciéndole que esperara. Ahí fue cuando intervine. Ser testigo de esto me puso ansiosa sobre el futuro. Comencé a cuestionar cómo se cuidaría a mi papá una vez que comenzara a trabajar. No podía confiar en mi mamá, así que exploré opciones que me permitieran trabajar desde casa. Con mi formación en economía, me sumergí en el estudio de negocios en línea, reuniendo un grupo de amigos con habilidades en gestión y tecnología para ayudarme a lanzar nuestro propio proyecto. Eventualmente abrimos una pequeña oficina donde nuestro equipo pudiera trabajar, especialmente aquellos que luchaban con la concentración en casa o nuevos empleados que necesitaban capacitación. Sin embargo, rara vez iba allí. Mi verdadera oficina era mi hogar, donde podía estar cerca de mi papá mientras manejaba el negocio. Un día, mi papá, sintiendo el peso de mis responsabilidades, me preguntó si había sacrificado una carrera por su bien o si simplemente no podía encontrar trabajo después de graduarme. Me impactó profundamente, pero le aseguré que había estado dirigiendo un próspero negocio en línea desde la universidad. Podía manejar todo desde casa sin ningún problema. Al escuchar esto, mi papá sonrió con orgullo y me agradeció por todo lo que había hecho, diciéndome que me había convertido en una adulta responsable, lo cual significó el mundo para mí. Sin embargo, no era la única hija en la familia. Mi hermano mayor, Tom, tiene 2 años más y siempre destacó académicamente. Después de graduarse de una universidad prestigiosa, consiguió un trabajo bien remunerado en una gran empresa. Aunque estábamos felices por él, la respuesta de Tom fue inesperada. Dejó en claro que estaba comenzando una nueva vida en la ciudad y no tenía intención de regresar a casa. Cortó abruptamente la comunicación, ignorando nuestras llamadas y mensajes. A pesar de que nuestro padre lo había apoyado durante la universidad, Tom parecía completamente ingrato y se distanció de la familia. Papá y yo estábamos heridos por sus acciones. Sospechábamos que nuestra mamá podría haber estado hablando en secreto con él, pero incluso a medida que la salud de papá empeoraba, Tom seguía ausente. Luego, de repente, recibimos noticias de mamá. Tom había llamado. Se iba a casar y pidió un regalo de boda, pero no cualquier regalo. Quería $999,000. Mamá parecía preocupada al relatar esto, consciente de la presión que esta solicitud pondría en nuestras finanzas. La calma inicial de papá rápidamente se convirtió en ira. ¿Por qué deberíamos darle ese tipo de dinero si ni siquiera se ha molestado en hablarnos en años?, dijo, alzando la voz. Mamá, visiblemente molesta, me miró en busca de apoyo. Ella explicó: pero está formando una familia. Quiero que tenga una buena vida y quizás nos dé nietos. ¿No es eso lo que espera cualquier padre?, dijo suavemente. Fue un momento doloroso para mí. Había renunciado a un camino laboral tradicional debido a las necesidades de mi madre, solo para escucharla priorizar a mi hermano de esa manera. Papá, igualmente frustrado, exclamó: Linda ha estado aquí, cuidándome porque tú no pudiste. Yo apoyé a Tom en todo, y él nunca me ha dado las gracias. ¿Cómo puedes pedir algo tan ridículo? Esa noche, su discusión resonó por la casa. Escuché desde la otra habitación, preocupada por la salud de papá. Mamá siempre había favorecido a Tom, llenándolo de elogios, pero su desdén por lo que había hecho por la familia pesaba mucho en mí. Cuando mamá salió a cenar con amigos, papá se volvió hacia mí y dijo: Linda, gracias por siempre estar aquí para mí. Está bien, papá, he sabido por mucho tiempo que mamá favorece a Tom, lo he aceptado. He pedido tanto de ti, y desearía poder hacer más por ti. Papá, has hecho más que suficiente, me has apoyado en la escuela y en la vida, no estaría donde estoy sin ti. Si no fuera por mi padre, tal vez nunca habría comenzado mi camino en los negocios en línea. Su sonrisa era una fuente de consuelo para mí, pero no podía entender por qué mi madre, que había tenido un padre tan cariñoso, mostraba tanta egoísmo. La repentina solicitud de un regalo de boda sustancial por parte de mi hermano, quien se había cortado la comunicación con nosotros durante años, fue difícil de digerir. Sin embargo, el momento más impactante llegó poco después. Una mañana,
Descubrí que mi padre no respondía. Rápidamente llamé a una ambulancia, pero era demasiado tarde. Ya había fallecido. La asistencia a su funeral fue significativa, reflejando las fuertes conexiones que había establecido a lo largo de su vida. Normalmente, los arreglos del funeral recaen en el cónyuge, pero mi madre afirmó que estaba demasiado ocupada y me dejó la tarea por completo. Parecía más concentrada en su teléfono que en lamentar la muerte de papá. La ira y un sentido de abandono surgieron dentro de mí, pero me enfoqué en organizar el funeral para honrar la memoria de mi padre. Entonces, ocurrió un evento inesperado. Mi hermano llegó al funeral con una mujer vestida de manera extravagante. Su atuendo casual era completamente inapropiado para una ocasión tan solemne. La atmósfera cambió cuando un shock recorrió la multitud, pero mamá lo recibió con una sonrisa. Me alegra verte, Tom. Ahora podemos reclamar la herencia de tu padre, declaró audazmente. Su declaración alteró el ambiente en la sala, dejando a todos atónitos y desconcertados. Honestamente, no creo que Linda deba anticipar ninguna herencia. Solo ha estado sentada en casa, cuidando de papá, comentó Tom en voz alta, cargado de sarcasmo. Me quedé sorprendida y dejé escapar un profundo suspiro. Debía haber estado al tanto de la dinámica familiar y la salud en declive de papá a través de mamá. Sin embargo, ella convenientemente ignoró el hecho de que había contribuido significativamente al bienestar de nuestra familia. En cuanto a la herencia, ¿a quién le importaba? Papá tenía un trabajo respetable, pero hacer tales comentarios en un funeral era profundamente irrespetuoso. El funeral estaba impregnado de una inquietante tristeza. Deberíamos irnos ahora, Tom. Al final, terminaremos con la herencia de todos modos, dijo mamá, tirando de su brazo. En el momento en que vi a la mujer que acompañaba a mi hermano, la reconocí como su esposa. Ella reflejaba el comportamiento de Tom, lo que me llevó a suponer que debía tener una personalidad similar para haberse casado con él. Deseaba que se fueran pronto. Sorprendentemente, incluso mamá parecía alinearse con ellos. ¿Deberíamos pedir sushi?, sugirió, y los tres salieron juntos. Otros parientes expresaron su asombro, algunos manifestando su incredulidad, pero yo insté, mantengamos la compostura por el bien de papá. Guardé mi molestia para mí y continué con los procedimientos. Al regresar a casa, me recibió una mesa del comedor desordenada, adornada con 3 cajas de sushi, probablemente de un pedido. Desde la sala, escuché risas y charlas. Mamá, Tom y su esposa, Jessica, estaban disfrutando del momento con bebidas en mano. Hey, llegaste tarde, Linda. ¿Puedes preparar algunos bocadillos y traer más bebidas?, exigió mi hermano. Me horrorizó su insensibilidad, especialmente después del funeral de papá. Era como si fueran completamente ajenos a la inadecuación de su comportamiento, a pesar de las expresiones de asombro de otros miembros de la familia. Mamá, que debería haber intervenido, estaba riendo junto a ellos, reafirmando mi decisión de distanciarme de ellos. No podía evitar preguntarme si siquiera se habrían molestado en llevar a cabo un funeral adecuado si no hubiera tomado las riendas. Decidí enfrentarlos. No hay herencia para ustedes. Me negué a traer más bebidas o bocadillos para ellos. Tom, ahora ebrio, reaccionó con ira. ¿Qué quieres decir, Linda? Siempre has estado en casa, causando problemas para papá. Es justo que usemos sus activos, replicó, dado que Tom había dependido de papá para todos sus gastos educativos. Me resultaba desconcertante que se sintiera con derecho a las posesiones de papá. Me enfurecía verlo actuar como si no le debiera nada a nuestro padre. ¿No es esta casa de papá?, continuó Tom, como el hijo mayor. Debería ser mía. ¿Por qué debería vivir aquí, Linda? ¿Que no hace nada todo el día? Mamá y Tom parecían compartir la misma mentalidad. El afecto que mamá una vez me mostró parecía haber desaparecido. Esta casa es mía, afirmó Tom. Quiero que Linda se vaya. Su esposa parecía indiferente ante la situación. Mamá entonces intervino. Me siento más a gusto viviendo con mi hijo y su esposa, que han logrado el éxito, que contigo, Linda. No reconocieron las contribuciones significativas que había hecho al hogar. Una ola de tristeza y decepción me invadió. Respirando hondo, decidí que era hora de hablar mi verdad. Me iré, por favor, no esperen nada de mí otra vez. Mientras recogía mis pertenencias en mi habitación, escuché a mi cuñada burlándose de mí. Es realmente pobre, ¿no crees? Su risa resonó, pero solo logré forzar una sonrisa amarga. Sí, puede que actualmente pareciera la más miserable, pero no eran conscientes de un detalle crucial. Legalmente, esta casa me había pertenecido desde que papá estaba vivo. Él me la había confiado, aunque mamá todavía residía aquí y podría afirmar que había pasado la mayor parte de su vida en estas paredes. Legalmente, era mía. Sin embargo,
Presenciar su actitud fría en el funeral de papá me obligó a reconsiderar mi propiedad de la casa. Me cansé de nuestra relación y vi su presencia como una carga. Vivir sola en esta amplia casa sería solitario, y mantenerla sería un desafío. Por lo tanto, decidí venderla. Observar a mamá y a la familia de mi hermano disfrutando de sus vidas, ignorando mi decisión, me llenó de compasión. Su expectativa de una herencia de papá me parecía absurda. Antes de que la salud de mamá se deteriorara, disfrutaba de un ingreso estable, pero a medida que su salud fue empeorando, ella ya no podía mantener un trabajo, así que comenzó a usar sus ahorros para contratar a alguien que la ayudara diariamente. Sus fondos se agotaban poco a poco en gastos rutinarios, y aunque papá cayó enfermo y necesitaba más cuidados, mamá continuó con sus hábitos de gasto habituales, lo que agotó sus ahorros. Una vez que descubrí que las reservas financieras de papá habían desaparecido, empecé a contribuir con $3,000 mensuales para ayudar con los gastos del hogar. Aunque mamá se encargaba de las tareas del hogar, luchaba con la gestión financiera. Durante sus viajes de compras, a menudo hacía compras impulsivas de artículos caros, sin importar si los necesitábamos o no. Ignoraba las ofertas y el presupuesto, usando los ingresos de su trabajo a medio tiempo para sus hobbies y entretenimiento. Además, tomaba más dinero del necesario para gastos diarios para consentirse. Papá se sentía culpable por la situación. Al final, fue mamá quien consumió los ahorros que él había trabajado arduamente para acumular. Mientras me preparaba para salir de la casa, retiré todos los fondos que había estado contribuyendo para los gastos del hogar. No podía soportar la idea de que mamá siguiera malgastando el dinero. Al día siguiente, sucedió un giro inesperado. ¿Tomaste los fondos del hogar, Linda? La voz de mamá sonó por teléfono una mañana tranquila, con un tono que combinaba sorpresa y molestia. ¿Qué fondos del hogar, mamá? ¿Los ahorros de papá? Eso ya se acabó, como deberías saber. ¿Has olvidado que te los gastaste todos? Deje el registro en la mesa que muestra cómo seguías retirando de los ahorros de papá. Él también estaba al tanto. Después de que se agotaron sus ahorros, fui yo quien proporcionó $3,000 cada mes para mantener el hogar funcionando. Podía escuchar a mamá moverse, probablemente buscando el registro que mencioné. Luego escuché la puerta de la sala abrirse. Mamá, ¿qué está pasando? ¿No se suponía que habría una herencia después de que papá falleciera? ¿Te lo gastaste todo? La voz de mi hermano sonaba enojada y desilusionada, con la voz de su esposa resonando de fondo. No puedo creer esto, mamá. ¿De verdad esperabas que volviéramos a casa para apoyarte financieramente? Eso es bastante duro. No, eso no es lo que quise decir. Era evidente que mamá los había llamado de regreso debido a la herencia. En ese momento, comprendí que ya no confiarían en ella. Dejamos nuestros trabajos seguros para venir aquí, pensando que recibiríamos la herencia de papá. ¿Cómo se supone que vamos a vivir ahora? ¿Qué, Tom? No tenía idea de que habías tomado una decisión tan importante. Esto también es una novedad para mí. Mi hermano había tenido previamente un buen puesto, pero no me preocupaba mucho por su elección, ya que no me afectaba directamente. ¿Y qué hay de los $2,700 que has estado recibiendo cada mes? Presionó mi hermano. Mamá, seguiste insistiendo en que Linda no estaba trabajando, ¿verdad? Mamá se volvió hacia mí, con shock y culpa en su rostro. ¿Qué, Linda? ¿Qué está pasando?, preguntó. Sonreí levemente y dije, deberías considerar buscar trabajo remoto hoy en día. Puedes encontrar un empleo sin salir de casa. Nunca les había revelado sobre mi próspero negocio en línea. Sabía que si se enteraban, comenzarían a depender de mí, y aún peor, podrían entrometerse en mis asuntos comerciales. Por favor, vuelve, seamos una familia nuevamente. La voz de mamá era apenas audible, como si no me hubiera culpado en absoluto, pero no tenía intención de regresar. Mamá, solo quieres depender de mi apoyo financiero, ¿verdad? Y en cuanto a la casa, mientras papá estaba vivo, tomé la propiedad debido a los impuestos. Ahora es mía. No tengo intención de vivir allí más, así que le pedí a mi tío, que dirige una agencia inmobiliaria, que la vendiera. Él estaba furioso por lo que ocurrió en el funeral de papá, así que si mi hermano y su familia continúan viviendo allí, los desalojará. Perder nuestro hogar era algo que nunca imaginé. Mamá sonaba atónita, y podía escuchar la voz de mi hermano de fondo preguntando, ¿qué está pasando? Sintiendo que era demasiado para responder, decidí dejar todo en manos de mi tío. Él me había asegurado que se encargaría de las cosas y explicaría todo a mamá y a la familia de mi hermano, así que confié en él. Adiós, estoy cortando lazos contigo y mamá, no usaré más este teléfono, hasta luego. Con eso, terminé la llamada. Imaginé su asombro y sentí una breve ola de tristeza.
Encontrarme sería un desafío para ellos. Tenía planes de mudarme al extranjero, un sueño que nunca había compartido, ni siquiera con papá. Siempre había imaginado vivir en un país cálido y tropical con una cultura vibrante. Cuando mamá y la familia de mi hermano me pidieron que desocupara la casa después de la muerte de papá, reconocí que era la oportunidad perfecta para cumplir mi sueño. Después de que me pidieron que dejara la casa, rápidamente comencé a empacar y buscar un nuevo lugar en el extranjero. Quería un lugar sereno, cerca de la playa, así que me concentré en encontrar la ubicación ideal. Actualmente resido sola en un apartamento de alquiler a corto plazo cerca del centro de la ciudad, con excelentes conexiones de transporte, lo cual es perfecto mientras me preparo para mi mudanza al extranjero. Con mi hermano, su esposa y mamá ocupados buscando un nuevo hogar después del desalojo, probablemente no han tenido tiempo para pensar en mí, cuando escuché que estaban apretados en un pequeño apartamento, lidiando con trabajos a medio tiempo para salir adelante. Ya me estaba asentando en mi nueva vida en el extranjero. Mi tío contrató una agencia de detectives para que vigilara discretamente a mi familia. Descubrieron que estaban luchando financieramente, viviendo aún más allá de sus posibilidades, e incluso pidiendo prestado a prestamistas depredadores. Si su situación continúa, podrían enfrentar aún más desafíos con los cobradores de deudas. He cortado lazos con ellos y me he mantenido al margen de sus asuntos. Es poco probable que los vuelva a ver después de todo lo que ha sucedido. Gracias por mirar. Hasta la próxima. Mantente asombrado.